Eckhart Tolle descubrió algo que va a hacer que muchos budistas y cristianos se sientan incómodos. Cuando estudió las enseñanzas de Buda y Jesús sin el filtro de la religión, se dio cuenta de que ambos apuntaban exactamente a lo mismo. No a una salvación futura, no a un nirvana después de 1000 vidas, sino a la presencia, ahora, en este momento. Y la razón por la que esto incomoda tanto es porque disuelve toda la estructura que el budismo y el cristianismo construyeron alrededor de los maestros iluminados. Y eso cambia completamente lo que creías saber sobre el despertar. Esa es la verdad que la industria religiosa evita. Porque si te das cuenta de que Buda y Jesús enseñaban presencia, dejas de buscar en el pasado, dejas de esperar el futuro y reconoces que el despertar está disponible ahora. Y cuando el despertar está disponible ahora, no necesitas jerarquías, ni rituales, ni años de práctica, solo necesitas parar. Y en esa parada está lo que Tolle llama conciencia pura, lo mismo que Buda llamaba naturaleza búdica, lo mismo que Jesús llamaba reino de los cielos, nombres diferentes, misma presencia. En los próximos minutos vas a entender por qué budistas meditan por décadas sin despertar y cristianos rezan toda la vida sin encontrar a Dios. Vas a descubrir lo que Buda realmente quiso decir con vacío y lo que Jesús realmente quiso decir con yo soy. Y vas a percibir que el debate entre budismo y cristianismo es el ego tratando de fortalecerse a través de la identificación religiosa. Porque en el nivel de la presencia no hay budista, no hay cristiano, hay solo conciencia, reconociendo conciencia. Hay un dolor que cargas desde hace mucho tiempo, la sensación de que, a pesar de toda la devoción religiosa, toda la práctica espiritual, toda la lectura de textos sagrados, aún no has encontrado la paz, aún hay inquietud, aún hay una búsqueda constante, y te preguntas, ¿estoy haciendo algo mal? Buda alcanzó la iluminación a los 35 años. Jesús tuvo un despertar total. ¿Por qué? Después de tantos años siguiendo enseñanzas budistas o cristianas, yo todavía siento este vacío. La respuesta que Tolle descubrió va a disolver esa búsqueda de raíz. No es que estés haciendo algo mal, es que estás haciendo. Y mientras haya un hacedor, hay tiempo, hay esfuerzo, hay un yo tratando de alcanzar un estado futuro. Pero Buda no alcanzó nada. Él dejó de buscar y en esa parada percibió que lo que buscaba nunca estuvo ausente. Jesús no conquistó el reino. Él reconoció que el reino está dentro, ahora, siempre. Y esa es la diferencia entre religión e iluminación. La religión dice, sigue estos pasos y llegarás allá. La iluminación dice, deja de seguir y percibe que ya estás aquí. Déjame contarte la historia de Miguel. 20 años como monje budista. Meditación diaria, retiros de silencio, estudio de sutras. Él conocía las enseñanzas de Buda profundamente, pero cuando Tolle le preguntó, en una conferencia en 2011, ¿estás presente ahora? Miguel dudó. Él dijo, estoy trabajando para alcanzar la presencia a través de la práctica. Tolle lo miró y le preguntó, si estás trabajando para alcanzar la presencia, ¿dónde estás ahora, en el futuro? Miguel sintió algo, quebrarse. Él percibió que su práctica budista se había convertido en otra jornada del ego, otro objetivo. Él estaba usando el budismo para convertirse en alguien en el futuro, un iluminado, un despierto. Pero mientras él estaba convirtiéndose, él no estaba siendo.
lo que Tolle reveló a Miguel y ahora está siendo revelado a ti. Es que Buda no enseñó budismo. Él apuntó a la presencia. Cuando Buda dijo, todo es sufrimiento, él no estaba siendo pesimista. Él estaba diciendo, mientras estés identificado con la mente y con el cuerpo, mientras estés resistiendo a lo que es, hay sufrimiento. Pero hay una dimensión donde el sufrimiento no toca. Y esa dimensión es ahora. Es el observador que testimonia el sufrimiento, sin ser sufrimiento. Y Jesús enseñó la misma cosa. Cuando Él dijo, el reino de los cielos está dentro de ustedes. Él no estaba hablando de un lugar. Él estaba hablando de una dimensión de conciencia, la dimensión del ser, del yo soy. Y esa dimensión no está en el tiempo. Ella es atemporal, ella es presencia. Pero esperan, porque lo que Tolle descubrió sobre la religión va a desmontar todo lo que creías. La religión es lo que sucede cuando las enseñanzas de maestros iluminados son interpretadas por la mente colectiva. No, despierta. Buda tuvo una experiencia directa de conciencia pura, pero después de que él murió, sus discípulos crearon estructuras, rituales, conceptos, niveles de iluminación. Ellos transformaron la experiencia viva de Buda en doctrina muerta, y Jesús apuntó a la presencia interna. Pero siglos después, la Iglesia transformó a Jesús en un intermediario externo, en un Salvador que necesitas adorar, y la enseñanza original reconoce la presencia yo soy dentro de ti. Fue perdida bajo capas de dogma. Aquí está la primera revelación sobre la conciencia, que Tolle descubrió al estudiar a Buda y Jesús. Ambos no eran religiosos. Ambos eran revolucionarios espirituales, desafiando las estructuras religiosas de sus épocas. Buda desafió el hinduismo. Él dijo, no necesitas rituales védicos, ni castas, ni sacerdotes. Solo necesitas mirar hacia adentro y ver la verdad directamente. Jesús desafió el judaísmo. Él dijo, no necesitas templo, ni sacrificios, ni leyes externas. El templo verdadero es interno, y ambos fueron resistidos por las autoridades religiosas, porque la autoridad religiosa se basa en la jerarquía, en conocimiento especial, en mediación entre tú y lo divino, pero la presencia disuelve la jerarquía, porque la presencia es accesible a todos, ahora, sin intermediarios. Pero el ego tiene un truco aquí. Él transforma hasta las enseñanzas de presencia en más religión, más estructura, más camino. Empiezas como budista buscando el nirvana, o como cristiano buscando la salvación. Y Tolle reveló algo crucial. El nirvana no es un estado futuro, es la disolución del buscador. La salvación no es un evento después de la muerte, es el reconocimiento de la vida eterna ahora. Buda y Jesús apuntaron a lo mismo, pero el ego escuchó y dijo, genial, ahora tengo un nuevo objetivo. Voy a alcanzar el nirvana, voy a conseguir la salvación, y transformó el despertar en un proyecto. Calma, porque lo que Tolle reveló sobre el vacío y el reino va a cambiar todo. Buda habló sobre el vacío, y la mayoría de los budistas interpreta el vacío como ausencia, como nada. Pero Tolle descubrió que el vacío, en el sentido que Buda usaba, es presencia sin forma, es conciencia pura sin contenido, no es ausencia de todo, es plenitud sin objeto. Y Jesús habló sobre el reino de los cielos, y la mayoría de los cristianos interpreta el reino como un lugar celestial futuro, pero Tolle descubrió que el reino, en el sentido que Jesús usaba, es una dimensión de conciencia presente,
No está en el tiempo, no está en el espacio, está aquí, ahora, cuando no estás identificado con la mente. Miguel percibió esto, sentado en silencio después de la conversación con Tolle. Él había pasado 20 años meditando para alcanzar el vacío, pero el vacío no puede ser alcanzado, porque alcanzar involucra un yo, y el vacío es la ausencia del yo. Entonces, el simple hecho de intentar alcanzar el vacío hace que el vacío sea inalcanzable, y de repente, sin intentarlo, Miguel lo sintió. No fue una experiencia mística, fue una ausencia de esfuerzo, ausencia de búsqueda, ausencia del meditador, y en esa ausencia había plenitud. No la plenitud de tener algo, sino la plenitud de ser. Y por primera vez en 20 años, Miguel entendió a lo que Buda apuntaba. Guarden este entendimiento sobre el vacío y el reino de los cielos, porque va a tener sentido cuando revelemos lo que el ego hace con la identidad religiosa. Porque hay algo que Tolle descubrió sobre ser budista o cristiano, que casi nadie menciona. Cuando te identificas como budista, hay un sentido del yo. Yo soy budista. Yo sigo a Buda. Yo practico el Dharma. Y ese yo se fortalece a través de la identidad. Se compara. Se siente superior a los que no son budistas. Se siente inferior a los practicantes más avanzados. Crea jerarquías. Y Jesús alertó sobre esto. Él dijo, no me llamen bueno. Solo Dios es bueno. Él estaba disolviendo la identificación personal. Estaba apuntando hacia algo más allá de la persona. Y aquí está la paradoja que Tolle reveló. No puedes ser budista y estar presente, porque ser budista involucra identificación con una idea, con una tradición, con una historia, y la presencia no tiene historia. No puedes ser cristiano y reconocer el reino de los cielos, porque ser cristiano involucra creer en conceptos, y el reino de los cielos no es un concepto, es experiencia directa de ser. Entonces, lo que Buda y Jesús estaban diciendo, sin decirlo explícitamente, porque sería malinterpretado, es abandonen la identificación con cualquier cosa, incluso con mis enseñanzas, y en ese abandono hay libertad. ¿Recuerdan el vacío que mencioné al principio? Aquel vacío que no es ausencia, sino plenitud. Ese vacío es lo que permanece cuando todas las identidades se disuelven, cuando ya no hay budista, ya no hay cristiano, ya no hay buscador, solo hay conciencia, pura, vacía de forma, llena de presencia. Y Tolle descubrió que ese es el punto de convergencia entre Buda y Jesús. Ambos disolvieron el yo personal y reconocieron la conciencia impersonal. Buda lo llamó anatta, el no yo. Jesús lo llamó morir a uno mismo. Lenguaje diferente, misma disolución, pero esto es solo la superficie. Hay algo más profundo que las religiones te esconden. Algo sobre el sufrimiento y la salvación. Buda dijo, la vida es sufrimiento. Y los budistas interpretaron esto como, la vida es mala, necesitamos escapar a través del nirvana. Pero Tolle descubrió lo que Buda realmente quiso decir. Él no dijo que la vida es sufrimiento. Él dijo que la identificación con la forma es sufrimiento, que la resistencia a lo que es causa dolor, que el apego a lo impermanente genera pérdida inevitable. Pero hay una dimensión que no sufre, el observador, la conciencia que presencia el sufrimiento sin ser tocada. Y Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y los cristianos interpretaron esto como, Jesús es la única vía de salvación. Necesitas creer en Él. Pero Tolle descubrió lo que Jesús realmente quiso decir. El yo del que él estaba hablando no era la persona de Jesús, era el yo soy.
la presencia. Él estaba diciendo, el camino no es a través de la creencia externa, es a través del reconocimiento interno del yo soy. Yo soy el camino, significa, la presencia es el camino, no como método, sino como estado. Tú no sigues a la presencia, tú eres presencia. Volviendo al vacío y al reino de los cielos que exploramos antes, Miguel percibió algo profundo en las semanas siguientes. Notó que siempre que se identificaba como monje budista, había separación, había yo y otros, había practicante y no practicante, había camino y objetivo. Pero cuando esa identificación se disolvía, incluso por algunos segundos, solo había presencia, y en esa presencia no había monje, no había budismo, no había nada que alcanzar, y paradójicamente, en esa ausencia de objetivo, había paz total. La paz que él había buscado a través de 20 años de práctica budista estaba disponible en el momento en que él dejaba de practicar para alcanzarla. Parece simple reconocer la presencia. El ego religioso tiene un truco que necesitas saber. Transforma la presencia en un concepto espiritual. Escuchas a Tolle hablando sobre el ahora. Lees textos budistas sobre la conciencia pura. Estudias enseñanzas cristianas sobre el reino interno. Y el ego dice, genial, ahora entiendo la presencia intelectualmente. Sé sobre el ahora. Creo en el reino. Pero el conocimiento intelectual no es reconocimiento. La creencia no es experiencia. Y Tolle reveló la ironía. Cuanto más sabes sobre la presencia, más difícil puede ser reconocer la presencia. Porque el conocimiento crea una capa entre tú y la experiencia directa. Ese pensamiento que acaba de surgir sobre el budismo o el cristianismo. Observa lo que sucede ahora. Te diste cuenta de que estabas pensando. Entonces, por un instante, hubo un observador. Y ese observador no es budista, no es cristiano, no tiene religión, no tiene creencia, simplemente testimonia. Y en ese testimoniar hay libertad, libertad de identificación. Y esa libertad es lo que Buda experimentó bajo el árbol Bodhi, es lo que Jesús experimentó en el desierto, no como un evento místico especial, sino como un reconocimiento simple de la conciencia que siempre ha estado ahí. Aquí está la segunda revelación sobre la iluminación que Tolle descubrió. Buda no se convirtió en Buda. El yo, que se llamaba Siddhartha, fue visto como una ilusión. Y lo que permaneció fue la conciencia pura. Jesús no se convirtió en Cristo. El yo personal fue disuelto, y lo que permaneció fue el yo soy universal. Y ambos intentaron comunicar esto. Buda a través de enseñanzas sobre el no yo. Jesús a través de enseñanzas sobre morir para nacer. Pero la mente colectiva no estaba lista. Entonces interpretó a través del filtro del ego y creó religiones que, irónicamente, mantienen el ego vivo a través de la identificación espiritual. Pero ¿qué hay de los milagros de Jesús y la iluminación de Buda? Tolle tiene una respuesta que va a disolver la mística. Cuando no hay ego, cuando no hay resistencia a lo que es, hay una inteligencia que opera. Tolle la llama la inteligencia del universo. Buda la llamaba el Dharma. Jesús la llamaba la voluntad del Padre. Y esa inteligencia no es personal, no le pertenece a nadie, opera a través de cualquier forma que esté vacía de ego. Entonces, los llamados milagros de Jesús no eran poderes personales de él. Eran la inteligencia universal, operando a través de una forma sin resistencia. Y la sabiduría de Buda no era conocimiento acumulado. Era la claridad que surge cuando la mente se detiene.
Miguel, después de meses integrando esto, se dio cuenta de que ya no era budista, pero eso no significaba que él rechazaba a Buda. Significaba que él había ido más allá de la identificación. Podía apreciar las enseñanzas de Buda sin identificarse como budista. Podía respetar a Jesús sin convertirse en cristiano, porque él percibió que ambos apuntaban hacia lo mismo, y ese mismo está disponible más allá de cualquier tradición. Es la presencia que tú eres, cuando no te identificas con ninguna forma, y ahora estás listo para entender el portal que Tolle reveló. Eckhart Tolle nos revela una verdad que puede resultar incómoda, algo que va a sacudir tanto a los budistas como a los cristianos. Imaginen esto, Tolle sumergiéndose en las enseñanzas de Buda y Jesús, pero sin los adornos de la religión organizada. ¿Y qué descubre? Que ambos maestros apuntaban exactamente al mismo lugar, no a una salvación en el más allá, no a un nirvana después de un chorro de reencarnaciones, sino a la presencia, aquí, ahora, en este preciso instante. Y la razón por la que esto simbra los cimientos de todo es porque derrumba la estructura que el budismo y el cristianismo han construido alrededor de sus figuras iluminadas. Esto cambia radicalmente lo que creíamos saber sobre la iluminación. El portal que disuelve todas las diferencias entre el budismo, el cristianismo o cualquier camino espiritual. Es la muerte de la identidad del buscador espiritual. Cuando uno ve claramente que el budista buscando el nirvana es el ego, y el cristiano buscando la salvación en el más allá también es el ego, la búsqueda se detiene, y cuando la búsqueda se detiene, hay apertura. Un espacio vacío, donde antes había esfuerzo religioso, y en ese espacio vacío, la presencia se reconoce, no como algo alcanzado a través del camino budista o cristiano, sino como lo que siempre fue, antes de Buda, antes de Jesús, antes de cualquier religión, conciencia pura, ser, yo soy, vacío, reino de los cielos. Nombres apuntando a lo inefable. Así que, fíjense por qué 20 años de práctica budista de Miguel no lo llevaron a la iluminación, pero la disolución de la identidad budista sí abrió el portal. En estos últimos minutos, seguramente sintieron que Buda y Jesús enseñaban presencia, no religión. Esta verdad sobre la conciencia, más allá del budismo y el cristianismo, ha estado oculta por siglos de institucionalización religiosa. Porque si uno se da cuenta de que no necesita jerarquía, ni rituales, ni identificación, las estructuras religiosas pierden poder. Pocos canales tienen el valor de transmitir que el budismo y el cristianismo, como instituciones, se han convertido en obstáculos para lo que Buda y Jesús realmente enseñaban. Cada video así desafía identificaciones profundas que la mente colectiva ha cargado por milenios. El super thanks que ven ahí abajo no es solo apoyo económico. Es ustedes diciendo, órale, ya vi que mi identificación religiosa era el ego. Reconocí que la presencia no tiene tradición. Es ustedes honrando el espacio de claridad que se abrió cuando el budista y el cristiano fueron disueltos como identidades. Cuando le dan clic a ese corazón dorado, activan algo radical, la valentía de existir sin etiqueta espiritual, sin pertenecer a una tradición, solo como conciencia pura. No son budistas, no son cristianos, son presencia reconociendo que Buda y Jesús apuntaron hacia ustedes. Únanse a quienes eligen la presencia directa en vez de la identificación religiosa. ¿Y cómo se vive esto en la práctica? ¿Cómo honran a Buda y a Jesús sin identificarse como budistas o cristianos? Tolle nos da una claridad muy sencilla. Al despertar, antes de que la mente los etiquete como algo, hay presencia,
No son un budista despertando, no son un cristiano despertando. Son conciencia emergiendo del sueño. Y si permanecen en ese reconocimiento por unos segundos, experimentan lo que Buda y Jesús experimentaron, no como un evento especial, sino como un estado natural. Durante el día, siempre que noten que surge una identificación, ya sea con el budismo, el cristianismo o cualquier otra forma, dirijan su atención hacia el observador. ¿Quién está observando la identificación? Ese observador no tiene religión, no necesita a Buda, no necesita a Jesús. Es la conciencia que Buda y Jesús reconocieron. Y cuando descansan como observadores, están más cerca de la verdadera enseñanza que cuando siguen rituales budistas o cristianos con un yo practicante. Por la noche, antes de dormir, en lugar de rezar como cristianos o meditar como budistas, simplemente sientan el cuerpo interior, sientan el espacio a su alrededor, no como una práctica budista, no como una devoción cristiana, sino como un reconocimiento del ser que no necesita método, y en ese reconocimiento honran a Buda y a Jesús más profundamente que cualquier seguidor religioso, porque están siendo lo que ellos eran: presencia, conciencia, vacío lleno, el reino de los cielos aquí. Y aquí está la revelación final que Tolle descubrió sobre Buda y Jesús. Ellos no querían seguidores. Ellos querían que reconocieran en sí mismos lo que ellos reconocieron. Buda dijo: sé una luz para ti mismo, no me sigas. Ilumina tu propia conciencia. Jesús dijo: las obras que yo hago, ustedes las harán también, e incluso mayores. Él no estaba creando una jerarquía, estaba disolviéndola. Ambos apuntaron a la verdad de que la iluminación no le pertenece a nadie, no es un privilegio de maestros, es un reconocimiento disponible para todos. Ahora, independientemente de la religión, Miguel, 2 años después, no tenía práctica religiosa, pero vivía en presencia la mayor parte del tiempo. Podía citar sutras budistas, podía apreciar las enseñanzas de Jesús, pero no era ni budista ni cristiano. Era presencia, y en esa presencia, toda separación entre tradiciones se disolvía. Él veía que un cristiano iluminado y un budista iluminado reconocen la misma cosa, y que un cristiano dormido y un budista dormido comparten la misma ilusión. La diferencia no está en la religión, está en el nivel de identificación con la mente. Lo que realmente importa no es qué tradición sigues, es si estás identificado o iluminado. Un budista identificado con ser budista está en el ego. Un cristiano identificado con ser cristiano está en el ego. Pero alguien que reconoce la presencia, independientemente de haber estudiado a Buda o a Jesús, está iluminado. Y cuando uno está iluminado, se da cuenta: Buda y Jesús eran amigos, no históricamente, sino a nivel de la conciencia. Ellos reconocieron lo mismo, y ese mismo que ellos reconocieron es lo que tú eres, no como budista, no como cristiano, sino como ser. ¿Por qué existe el debate entre el budismo y el cristianismo? Porque el ego necesita tener la razón. Necesita que su camino sea el verdadero, que su maestro sea el mejor, que su religión sea la salvación. Pero la presencia disuelve el debate, porque la presencia no tiene posición. No defiende a Buda contra Jesús, no defiende a Jesús contra Buda. La presencia reconoce que ambos apuntaron hacia lo que está más allá del nombre y la forma. Y cuando reconoces eso, dejas de debatir, dejas de defender, y hay paz. No la paz de haber ganado el argumento,
sino la paz de no estar más en el argumento, la invitación que Tole ofrece a través de las enseñanzas de Buda y Jesús. No es para que te conviertas en budista o cristiano. No es para que sigas una nueva religión. Es para que reconozcas la presencia que está aquí, antes de cualquier religión. Mientras escuchas esto, en este exacto momento, no hay un budista escuchando, no hay un cristiano escuchando. Hay conciencia percibiendo palabras, y esa conciencia es a lo que Buda despertó. Es lo que Jesús reconoció. Es el fin de todo debate, porque no hay dos, hay solo uno. Conciencia, presencia, ser, y tú eres eso. Hay situaciones específicas donde esta comprensión se vuelve práctica. Cuando entras en un templo budista o en una iglesia cristiana, ¿qué pasa? Si estás identificado como budista, hay un sentimiento de pertenencia en el templo y quizás incomodidad en la iglesia. Si estás identificado como cristiano, hay confort en la iglesia y quizás juicio en el templo, pero si estás presente, hay reconocimiento. ¿Ves que tanto el templo budista como la iglesia cristiana son espacios apuntando a lo mismo? Son portales, y el portal no es el destino. El destino es la presencia que surge cuando atraviesas el portal, y esa presencia es la misma, ya sea que la atravieses a través de Buda o a través de Jesús. Cuando te encuentras con un budista devoto, ¿qué surge? Si hay un cristiano en ti defendiendo a Jesús, hay conflicto. Si hay un ateo en ti rechazando la religión, hay resistencia. Pero si hay presencia, hay respeto. ¿Ves que ese budista está buscando la misma paz que tú buscas? Tal vez a través de un camino diferente, usando un lenguaje diferente, pero la sed es la misma. Y cuando presencia reconoce presencia, no hay debate sobre cuál camino es mejor, hay solamente compasión, porque te das cuenta de que todos están buscando la liberación del sufrimiento. Algunos le llaman nirvana, otros le llaman salvación, pero todos quieren paz, todos anhelan la paz. Y cuando lees un sutra budista o un evangelio cristiano, ¿qué sucede? Si lo lees con la mente, tratando de entenderlo intelectualmente, hay conocimiento, pero si lo lees con presencia, hay transmisión. Las palabras de Buda o de Jesús no son información, son portales. Cuando lees, déjalo ir a un lado y está presente, y permanece presente. Algo es transmitido más allá de las palabras. Una vibración, una calidad de conciencia, y esa calidad es la misma, ya sea transmitida a través de palabras budistas o cristianas, porque la fuente es una sola, conciencia pura, y ella habla a través de todas las tradiciones que apuntan hacia ella. Entonces, la integración práctica no se trata de convertirte en un budista mejor o en un cristiano mejor. Se trata de reconocer presencia con más frecuencia. A lo largo del día, hay momentos donde la identificación religiosa surge. Soy budista, entonces debo actuar así. Soy cristiano, entonces no debo hacer aquello. Y cuando percibes esa identificación, puedes preguntarte, ¿quién dice que yo soy budista? ¿Quién dice que yo soy cristiano? Y cuando investigas, te das cuenta. Es pensamientos, es concepto, es identificación con una idea. Pero aquello que percibe el pensamiento no es pensamiento, es conciencia. Y la conciencia no es budista, no es cristiana. Ella simplemente es. Y poco a poco, esa investigación se vuelve natural. Ya no necesitas sentarte formalmente para cuestionar tu identidad. La investigación sucede espontáneamente. Estás platicando con alguien y tu identidad budista quiere probar un punto. Y ahí está el reconocimiento. Eso es ego. Estás rezando y tu identidad cristiana quiere sentirse especial.
Y ahí está el reconocimiento. Eso es ego. Y en el reconocimiento hay libertad. No necesitas actuar a partir de la identidad. Puedes actuar a partir de la presencia, y la acción que viene de la presencia no tiene agenda religiosa. Ella simplemente responde a lo que el momento pide. Comenta si eres un budista tratando de ser más budista, un cristiano tratando de ser un mejor cristiano, o si ya te diste cuenta de que la presencia no necesita religión. Responde con total honestidad, porque esa honestidad disuelve la identificación que te mantiene separado de lo que Buda y Jesús eran. Esa honestidad te libera, como un chile que te hace sudar la frente, pero te limpia el alma.